Abril de 1967. Moscú. El viento helado arranca las coronas fúnebres junto al muro del Kremlin durante la ceremonia de duelo. Miles de personas reunidas, pero la mirada de todo el país está fija en un solo rostro. Gagarin, el rostro que conoce cada niño y cada abuela. El primer hombre que estuvo más allá de los límites de la Tierra, y ahora el hombre que acaba de perder a un amigo. Ante él, el ataúd de Vladimir Komarov, el piloto cuya nave Soyuz 1 se convirtió en una antorcha de fuego. Las cintas de las coronas tiemblan en el viento, como si la historia misma se estremeciera. Y dicen que en ese momento, cuando bajaron la tapa del ataúd, Yuri Alexeyevich susurró algo. No fue una oración, ni una despedida. Dijo: «No voy a dejar esto así». Gagarin no solo estaba de luto, hervía de rabia. Comprendía que la muerte de Komarov no era una tragedia accidental, sino el resultado de la negligencia y la mentira. Sabía que la nave estaba defectuosa, que los ingenieros habían advertido, que el sistema tenía prisa por el aniversario de la revolución, y por eso cerró los ojos ante la realidad. La primera amenaza, el conocimiento. Para ese momento, Gagarin ya no era solo un héroe. Era el jefe de preparación de cosmonautas, un hombre que veía todo lo que se ocultaba detrás de las consignas. Adelantamos a América. En enero de 1967, revisó personalmente los informes sobre el programa lunar. El cohete N-1 fallaba en el lanzamiento, los motores explotaban, y millones de rublos se iban a la arena de los polígonos secretos. En algún lugar de los documentos oficiales aparecía la frase: «La realización es poco prometedora». Pero en las reuniones del partido informaban: «Todo va según el plan. Adelantaremos a Estados Unidos». Gagarin veía estas contradicciones y entendía. El país vive en un universo dibujado. Su famosa calma, esa sonrisa eterna de los carteles, ya no era una sonrisa, sino un escudo. Debajo había inquietud y, posiblemente, miedo. Comenzó a hacer anotaciones en su libreta, datos sobre pruebas explosivas ocultas. Komarov había advertido. En una reunión, un general declaró: «No podemos defraudar al Politburó». ¿Defraudar a quién? Estas notas desaparecerían después. Pero mientras tanto, Gagarin se sumergía cada vez más profundo en lo que uno de sus conocidos llamaría la materia oscura de la cosmonáutica soviética. La segunda amenaza, la popularidad. A finales de los años 60, el poder tenía una nueva preocupación. Gagarin se había convertido en un hombre más popular que cualquier político. En los pueblos colgaban su retrato junto a los íconos. Los escolares escribían cartas: «Tío Yura, ¿cuándo será el nuevo vuelo?». Las mujeres lloraban al verlo en televisión. Él era el símbolo de la esperanza, y eso lo hacía incontrolable. Uno de los supervisores del partido, según recuerdos de testigos, pronunció una frase: «Necesitamos a Gagarin en la tribuna, no a Gagarin en la oposición». Pero en la oposición ya estaba, aunque todavía en silencio. Dejaron de dejarlo salir al extranjero, limitaron su acceso a la documentación técnica, le prohibieron pilotar. El motivo formal, seguridad. La razón real, miedo. Se había vuelto demasiado influyente. La tercera amenaza, el conflicto directo. En la primavera de 1967, los rumores se extendieron más rápido de lo que podían desmentirlos. En un banquete del Kremlin dedicado al Día de la Cosmonáutica, Gagarin supuestamente lanzó vodka a la cara de Brezhnev. La autenticidad del episodio aún no está confirmada, pero en los archivos se conservan varios registros que insinúan un conflicto. Un general del KGB escribió en sus diarios: «Después del brindis por los éxitos en el espacio, Gagarin se negó a levantar la copa y dijo: «No voy a brindar por esto». El ambiente cambió instantáneamente. El mariscal Grechko palideció y Brezhnev apretó los puños. Si el episodio realmente ocurrió,
puede considerarse un momento decisivo. Después de esto, los viajes de Gagarin al extranjero se cancelan inesperadamente, y un viaje a Checoslovaquia, donde debía encabezar la delegación, se transfiere a otro cosmonauta. Externamente todo se ve respetable. El héroe entrena, escribe memorias, prepara jóvenes pilotos, pero en algún lugar de las altas esferas, su apellido ya suena en otro contexto. Ahora es una amenaza a la confianza en el sistema. La última gota. En otoño de 1967, Gagarin comienza a preparar un informe para el Politburó. Quiere contar la verdad sobre la catástrofe de Komarov, sobre la falsificación de informes, sobre cómo la carrera hacia la Luna se convirtió en un desfile de ficciones. En los borradores encontrados más tarde en archivos, el investigador Stepanov descubrirá la mención de un proyecto de texto con el título provisional sobre el estado de la disciplina aeronáutica constructiva en la industria. En realidad, era una proclamación. Gagarin escribió: «Hoy arriesgamos no solo a las personas, sino la idea misma del hombre en el espacio. La verdad está oculta por informes, delineada por cifras, pero su corazón está muerto». Pide permiso para presentar su informe ante la sesión del Presidium. Aunque formalmente no le niegan, unos días después, llega al instituto un grupo de inspectores del Ministerio de Defensa. La inspección rápidamente se convierte en interrogatorios y una semana después, todos los documentos desaparecen de la caja fuerte de Gagarin. Los colegas dicen que entonces Yuri Alexeyevich pronunció por primera vez una frase que luego repetiría a menudo: «Volé al espacio, pero regresé a un planeta de engaño». La operación Aislamiento. En diciembre de 1967, en las entrañas del Comité de Seguridad del Estado, aparece una breve nota analítica con el sello de «completamente secreto». En ella se dice: «Consideramos conveniente limitar temporalmente la actividad pública del camarada Gagarin hasta la estabilización de la situación política interna. Este documento se convertirá en el punto de partida». A Gagarin lo muestran cada vez menos en televisión. Sus discursos públicos son editados. De sus entrevistas eliminan cualquier indicio de duda sobre los éxitos del programa. En una edición del periódico Pravda de enero de 1968, su cita «Es hora de ser honestos con nosotros mismos» fue reemplazada por «Es hora de avanzar hacia nuevas cumbres». En esencia, comenzaron a borrar al héroe, convirtiendo a una persona viva en un ícono aislado, el punto de no retorno. A principios de 1968, en la casa de campo de Gagarin en Ciudad de las Estrellas, cubierta de nieve, él escribe mucho, lee, evita las entrevistas. Una noche lo visita su viejo amigo, el piloto Seriogin. La conversación entre ellos fue escuchada por los vecinos a través de la pared delgada. «Yura, ¿entiendes en qué te has metido?» «Lo entiendo, pero si callamos, entonces Komarov murió en vano. No te dejarán decir la verdad. Que intenten prohibirme pensar». Esta frase se convertirá en su testamento tácito. Según recuerdos de un ingeniero del Centro de Preparación de Cosmonautas, en febrero de 1968, Gagarin recibió una citación para discutir asuntos organizativos. Regresó sombrío y solo dijo a su esposa Valentina: «Si algo pasa, no creas sus palabras a nadie. A nadie». Para marzo de 1968, todo ya estaba decidido. En el sistema no podía existir un héroe que sabía demasiado y era demasiado amado por el pueblo. El sistema necesitaba un ícono, muerto, inmóvil, silencioso. Según una de las reconstrucciones tardías, la decisión se tomó a nivel del Consejo de Seguridad. La formulación era fría y neutral: tomar medidas para asegurar el control del comportamiento de Gagarin Yua, con el fin de prevenir la difusión de desinformación. Esta fue la línea después de la cual no había camino de regreso. Él aún no sabía que el vuelo previsto para el 27 de marzo no sería un entrenamiento. No sabía que ya estaba incluido en la operación con el nombre en clave
objeto 17, y en su diario personal, la última entrada, fechada a mediados de marzo, decía: si la verdad mata la carrera, entonces la carrera fue una mentira. 27 de marzo de 1968. El día de la desaparición. Temprano en la mañana del 27 de marzo, detrás de las ventanas de Ciudad de las Estrellas, hay una ligera escarcha. En los árboles, un cielo tranquilo, viento suave. El día no se distingue por nada, si no contamos un pequeño detalle: el vuelo de entrenamiento planificado de Yuri Gagarin y Vladimir Seryogin en el caza MiG-15 UTI. En los documentos todo está limpio. Programa estándar de reentrenamiento, vuelo de entrenamiento, duración, 47 minutos. Objetivo, entrenamiento de salida de nubosidad. Pero este punto del programa, elaborado 2 días antes del vuelo, desaparecerá de los archivos en una semana. Más tarde, en su lugar aparecerá otro documento con el mismo número, pero con otra firma. Precisamente desde esta línea comienza el capítulo más controvertido de la historia soviética, el día en que el símbolo vivo del país supuestamente murió. Despegue sin retorno. Según la versión oficial, el avión de Gagarin y Seryogin despegó a las 10:30 hora de Moscú. 19 minutos después del despegue, la comunicación se cortó. La conclusión oficial de la comisión, firmada varias semanas después. La tripulación, realizando maniobras de salida de las nubes, perdió la orientación, permitió un descenso brusco y colisionó con la tierra. La causa fue una desviación repentina del avión, provocada por una corriente de aire de otra aeronave. Es decir, un accidente trágico, sin héroes ni culpables, todo limpio, suave y demasiado comprensible para ser verdad. El interceptor invisible. Pero en los protocolos de comunicaciones de radio hay una rareza. La marca temporal 1031 está acompañada de un registro ininteligible: aeronave lateral, contacto visual. Luego una marca sobre aclaración, tachada con tinta. Más tarde se descubrirá que en la misma zona realmente entró un Su-15, un interceptor de combate y entrenamiento de un aeródromo vecino. Oficialmente este avión volaba más alto y no entró en contacto con la zona de vuelo de Gagarin. Sin embargo, expertos independientes décadas después notaron que las trayectorias de los vuelos se cruzaban en el aire con una diferencia de varios cientos de metros. En una copia archivada de las señales de radio de ese día hay un extraño pánico. 59. Orden violado en altura. Dirección. El registro se corta. ¿Y si esto no es simplemente un remolino del interceptor, sino un contacto? Un contacto que no fue casualidad, sino parte de la operación. Según la versión alternativa de los investigadores, ese mismo Su-15 no simplemente volaba cerca. Su tarea era obligar al MiG a aterrizar. Tal maniobra es teóricamente posible. Un interceptor puede cortar el camino al objetivo y obligarlo a descender, dirigiéndolo hacia una plataforma elegida. La operación Cobertura. En reuniones cerradas del KGB y el Ministerio de Defensa, un mes antes de los acontecimientos, se discutía cierta operación con el nombre en clave Cobertura. Su designación oficial: asegurar medidas de protección informativa de personas clave. La formulación es redonda, pero en la lista de personas figuraba solo una: Gagarin Yu-pa. El curso de los acontecimientos se desarrolló como según un guión cuidadosamente verificado. A las 10:32, la tripulación de Gagarin sale de comunicación por radio. En ese momento, en el aeródromo vecino se registra el lanzamiento de un vuelo no planificado. Nuevamente ese mismo Su-15. A las 10:39, el controlador recibe un mensaje sobre un ruido no identificado sobre el sector Lushki. Una hora después, llegan los primeros rescatistas, pero los residentes locales aseguran que antes de su aparición, helicópteros sobrevolaban el bosque y el territorio fue acordonado por personas sin signos de identificación. A las 11:00 de la mañana, la zona ya está bloqueada. Demasiado rápido,
Considerando que la catástrofe ocurrió en pleno día laboral, lejos de la carretera y sin coordenadas exactas. Extrañezas en el lugar de la caída. Cuando finalmente permitieron a los periodistas ver el lugar del accidente, los condujeron por una ruta previamente delimitada. Las cámaras fueron confiscadas en la entrada. Los restos del avión estaban en un área menor que un campo de fútbol, pero no había un gran cráter. Al caer desde una altura de más de 4 kilómetros, debería haberse formado un hoyo de al menos 3 metros de profundidad. En las fotos después de la restauración se ve solo tierra quemada y rastros de fogatas. Un oficial del grupo de búsqueda recordó muchos años después. El avión parecía como si lo hubieran desmontado cuidadosamente y luego quemado. No había olor característico de queroseno, ni siquiera rastros de la cabina. Todo como si ya se hubiera quemado antes de nuestra llegada. Estos detalles forman la pregunta principal. Si esto fue una catástrofe, ¿dónde están los rastros reales de la colisión? Precisamente entonces apareció la primera versión no oficial. El cuerpo de Gagarin no fue encontrado. Cuerpo sin identificación. Los medios soviéticos informaron que los restos de los héroes fueron identificados por signos característicos y materiales de examen médico. Pero los historiadores descubrieron más tarde que a los familiares de Gagarin y Seriójin no se les permitió ver los cuerpos. En el certificado de defunción había una marca, por conclusión de la experticia. A Valentina Gagarina le mostraron 2 contenedores cilíndricos cerrados. En el funeral, las urnas estaban selladas. Incluso los amigos más cercanos no sabían qué había dentro. Un ingeniero presente en la sala del Kremlin contó: cuando abrieron la tapa para la despedida simbólica, había una cubierta de mármol blanco. Nos dijeron que los rostros estaban dañados, pero me pareció que cerraron la tapa demasiado rápido. Más tarde, en el archivo aparecerá un informe de un investigador secreto con la nota: posiblemente los restos fueron reemplazados. Las cajas negras que no existen. Lo más extraño de esta historia es el destino de los registradores de vuelo, las llamadas cajas negras. Formalmente no fueron encontradas. La explicación sonaba así: al impactar contra la tierra y el incendio, el equipo fue completamente destruido. Pero en el informe técnico del MiG-15 UTI se indica que el registrador está en una cápsula de titanio y resiste temperaturas hasta 1000 grados. Incluso si el avión se quemó completamente, el cuerpo del dispositivo debería haberse conservado. Sin embargo, varios días después del fin de las búsquedas, la comisión informó: los registradores de voz no fueron encontrados. Y aquí aparece un nuevo testigo, un técnico de radiomontaje del archivo militar. En una conversación privada afirmó que el dispositivo fue encontrado y enviado a Moscú, solo que no al Ministerio de Aviación, sino a la Lubianka. Desde entonces, nadie más vio el registrador. Imitación del accidente. Según la reconstrucción de investigadores alternativos, la tragedia del 27 de marzo pudo ser una escenificación. El MiG de Gagarin fue aterrizado por la fuerza o derribado en una caída controlada con restos preparados de antemano. Poco antes de los acontecimientos, en uno de los almacenes militares aparecieron piezas desechadas de exactamente el mismo modelo de avión. Estas piezas posteriormente se encuentran en el lugar del accidente. Si creemos los documentos indirectos, todo se hizo para crear un cuadro perfectamente verosímil de la muerte. Como en una representación teatral, donde cada decorado debe convencer al espectador de que todo es real. El guión funcionó impecablemente. Tragedia del médico, de las viudas, del pueblo. Orquesta junto al muro del Kremlin. Pero los directores invisibles montaban otra obra: despertar en el objeto. A la sombra de la torre Ostankino, la tarde de ese mismo día en televisión, leen un comunicado luctuoso. Como resultado de un accidente aéreo murió el primer cosmonauta del mundo.
Yuri Alexeyevich Gagarin, así como el comandante de su tripulación, Vladimir Seriogin. La voz del locutor temblaba, pero el guión había sido aprobado de antemano. El texto del comunicado escrito en lenguaje seco de tragedias oficiales. Ni una palabra sobre las causas, ni una palabra sobre los detalles. Solo la fórmula estándar. Lo principal, presentar la muerte como un accidente desafortunado, no como conspiración, no como guerra dentro del sistema. Pero en los pasillos del estudio de televisión de Ostankino susurraban otra cosa. Uno de los ingenieros de sonido afirmó que 2 horas antes del aire, a los locutores les entregaron hojas con 3 variantes del texto, con caída confirmada, con posible accidente y con desaparición de la tripulación durante el cumplimiento de la misión. Para el aire, eligieron la primera. Los demás ejemplares desaparecieron. Esto dice una cosa. Para la tarde del 27 de marzo, en las altas esferas aún no había certeza de que Gagarin realmente estuviera muerto. Mientras tanto, en algún lugar lejos de Moscú, Yuri Gagarin despierta sin entender dónde se encuentra. Lo primero que ve es una lámpara bajo una cúpula metálica, ardiendo incluso cuando baja los párpados. La luz nunca se apaga. Está acostado en un catre. Al lado hay una mesa metálica. Sobre ella, una jarra de agua y una carpeta sin nombre. Puerta sin manija. Silencio sin respuestas. Aislamiento. Oficialmente, tal lugar no existe. Figura como punto de cuarentena sanitaria del Ministerio de Defensa, pero en ningún diario hay registros sobre Gagarin. En realidad, es una dacha secreta del KGB a 70 kilómetros de la carretera de Serpukhov. Objeto 17. Estructuralmente subordinado a la 5ª dirección. Allí llevaban a personas que no podían ser juzgadas ni liberadas, demasiado significativas para desaparecer en silencio. El edificio parecía una villa sólida de 3 pisos entre abetos, pero alrededor se extendían 3 líneas de alambre de púas, reflectores y guardias con perros. Afuera, un idilio. Adentro, un tiempo sin tiempo. Los primeros días a Gagarin le prohibieron hablar, luego solo responder sí o no. Le permitieron leer libros, pero sin portadas, escribir cartas, pero sin direcciones. Preguntaba, ¿dónde estoy? Y recibía una respuesta, en un sanatorio. Las primeras visitas del curador. Al tercer día entró a verlo un hombre con traje gris, estatura media, peinado cuidadoso, sonrisa fina sin calor. Se presentó simplemente como el curador, sin apellidos, sin rangos, solo una libreta con las iniciales VM, Yuri Alexeyevich. Dijo con tono uniforme. Debe entender que ocurrió un accidente desafortunado. El país está de luto. Lo han enterrado. Esto hay que aceptarlo. Gagarin guardó silencio largo rato. Luego pronunció en voz baja. ¿Enterraron a quién? El curador sonrió. Al héroe. Y usted ahora es un hombre que no existe. Esta frase golpeó más fuerte que cualquier sentencia. Trabajo psicológico. Con él no aplicaron violencia. En lugar de torturas, rutina. Cada día igual. Levantarse, examen médico, paseo en el patio cercado, conversación con el curador, regreso a la habitación. Las conversaciones eran largas, como estiradas para sobrevivir. El curador decía, debe entender, Yuri Alexeyevich, la verdad no la necesita nadie. La verdad destruye el sistema, y el sistema crea héroes. Usted al suyo ya lo creó. Él no discutía, solo escuchaba, notando para sí cómo cambiaba el tono del interlocutor, de arrullador a glacial. A veces venían otros 2, uno con porte militar, otro médico con carpeta. Cortésmente medían la presión, hacían preguntas, pedían escribir sobre sus recuerdos con fines científicos. Yuri escribía, pero en lugar de informes dejaba líneas como: un hombre que regresó de la órbita no está obligado a creer los informes terrestres. Estas hojas eran confiscadas. 2 caminos. Una semana después vino el mismo curador, pero ya sin sonrisa.
Sobre la mesa ante Gagarin había 2 hojas. La primera, acuerdo de reubicación secreta. Según el documento, el ciudadano G recibe nueva identidad, lugar de residencia y provisión completa bajo condición de silencio sobre la actividad estatal y prohibición de contactos con la familia. La segunda hoja, conclusión acusatoria, donde en texto mecanografiado figuraba conducción de conversaciones antipartido, divulgación de información que constituye secreto de Estado e inclinación a crítica destructiva de la dirección. El curador dijo con calma: tiene 2 caminos, vivo como nadie o muerto como todo. Yuri respondió: ¿no hay un tercero? No. Entonces todavía lo pensaré. Sabía que cualquier respuesta sería definitiva. Ruptura interna. Los días fluían como líquido viscoso. A veces le parecía que la mañana se repetía como en una película dañada. Escuchaba pasos pasar detrás de la pared. Aparentemente había otros pacientes. Una noche alguien gritó con voz ronca: «Déjenme ir a casa». Y un minuto después llegó el silencio. Yuri entendió que lo observaban cada segundo, pero dentro de él apareció un extraño sentimiento de calma. Ya estaba más allá del miedo. A veces recordaba la órbita, ese mismo minuto cuando desde la ventanilla vio la Tierra. Una esfera azul sin fronteras, sin banderas ni rangos. Allá arriba, todos estos objetos 17 no existían. Esta imagen se convirtió en su refugio, su cosmos interno. El curador notó el cambio. Se ha vuelto filósofo, Yuri Alexeyevich. Simplemente vuelvo a ver la Tierra desde arriba. Intento de convencer a principios de abril. Vino un nuevo visitante, un general, mayor, con rostro cubierto por una red de pequeñas arrugas. En la solapa de la chaqueta no había signos distintivos, pero su entonación no dejaba dudas. Ante Yuri hablaba un hombre con poder. Abrió la carpeta. Yuri Alexeyevich, seamos adultos. No somos enemigos. Protegemos la memoria. No imagina cuánta atención de la dirección hay sobre su destino. A todos duele. Entonces déjenme ir. Imposible. Su salida a público destruirá la fe de millones. Creerán no en usted, sino en el caos. Es decir, si la verdad mata el cuento, yo soy culpable. El general no respondió. Solo miró largo rato, como tratando de entender si este hombre podía ser quebrado. Después de la reunión, Gagarin se sentó a la mesa y escribió una nota breve con lápiz en un trozo de papel. No soy enemigo, soy testigo, pero al testigo lo temen más que al enemigo. Esta frase luego la encontrarán en el archivo sin contexto. Medicamentos y borrado de la memoria. A mediados de abril, los médicos comenzaron a darle medicamentos para dormir. Después de ellos venían sueños pesados, banderas, rugido de cohetes, cielo negro sin estrellas. A veces despertaba sin reconocer el rostro en el espejo. La voz se volvía más baja, los pensamientos más pequeños. Esto no era tortura, sino esterilización de la memoria. El objetivo, convertir el símbolo en un cascarón vacío. Unos días después, el curador volvió a entrar. ¿Cómo se siente? Como si de mí hicieran a alguien diferente. Eso es bueno. Significa que se está recuperando. En su código, la palabra recuperar significaba olvidar. Cuando el efecto se hizo notorio, Gagarin comenzó a morderse el labio para no dormirse. A veces lo lograba. Entonces escribía en pedazos de papel nombres: Komarov, Valia, Tierra, y los escondía en el forro de la manta. Necesitaba dejar un rastro. Visita de la familia que no existió. Una mañana, Yuri escuchó una voz femenina familiar detrás de la puerta. No alcanzó a entender las palabras, solo el nombre. Yurochka. Se levantó de un salto, comenzó a golpear la puerta, gritaba: «Valia». Pero detrás de la puerta ya había silencio. Más tarde el curador dijo fríamente: «Fue una prueba de estabilidad, no la pasó». Entendió que ya no tenía nada que perder.
Preparación para la desaparición. En la segunda mitad de abril, la atmósfera cambió. Retiraron los cables de la habitación, las puertas comenzaron a abrirse sin chasquidos. El curador ahora venía con 2 oficiales en guantes blancos. Yuri Alexeyevich, la decisión está tomada. Se le proporcionará el descanso eterno que merece. Le pidieron firmar el último documento sobre el consentimiento para continuar el tratamiento hasta la recuperación completa. Puso la firma maquinalmente, entendiendo. Ahora no hay punto de retorno. Todo ya está decidido. Por la noche escribió en la pared con lápiz. Volé más allá de los límites de la órbita de confianza. Cuando por la mañana entraron los sanitarios, no se resistió. Conversación sin protocolo. Una tarde, el curador vino sin libreta. Se veía cansado, como un hombre al que le cansó representar un papel. «¿Sabe, Yuri Alexeyevich?», dijo. «Yo también alguna vez creí en este país. Todos creíamos. Y ahora elijo el silencio». «Entonces, ¿por qué hace esto?». El curador hizo una pausa. «Porque alguien debe apretar el interruptor». Fue la primera y última vez que habló humanamente. Regreso del general. La sentencia definitiva, noche del 28 de abril. Sobre Moscú cuelga la niebla, e incluso los reflectores de los aeródromos parecen cansados. En los informes operativos del KGB, régimen de silencio. Ningún movimiento, ninguna comunicación. Y en la dacha de las afueras, donde no hay dirección ni letrero, donde incluso los pájaros no cantan porque bajo las copas hay supresores de sonido, ocurre el final del drama invisible. Allí, en la 10ª habitación del piso inferior, está sentado un hombre al que todo el mundo considera muerto. Yuri Gagarin. La puerta se abre sin advertencia. Entra ese mismo general que había venido una semana antes, alto, seco, con mirada pesada que habla sin palabras. La sentencia ya fue pronunciada. Detrás de él, 2 oficiales y el mismo curador de gris. Sobre la mesa colocan una carpeta. En la portada, un sello. Completamente secreto, solo para uso interno. El general habla con calma, casi cansado. «El tiempo de la discusión terminó, camarada Gagarin. Respetamos su contribución, pero la situación requiere una decisión definitiva. Debe confirmar su acuerdo al desaparecimiento voluntario». Hace una pausa, como dejando una oportunidad. Yuri no responde. Solo mira sus manos, las uñas cortadas cortas, la marca apenas visible en la muñeca. Entiende. Continúa el general. Su muerte unió al pueblo. La gente llora, pero cree. Creen en el sistema porque creen en su hazaña. No tiene derecho a destruir esta fe. Yuri levanta la mirada. Ojos secos, sin sombra de miedo. Y si la fe está construida sobre la mentira, entonces no es fe, sino hipnosis. El general frunce el ceño. El curador calla. Alguien de los oficiales da un paso adelante, pero el general levanta la palma. «Le ofrecimos la vida», pronuncia en voz baja. Tranquila, asegurada, bajo otro nombre. Sus seres queridos no perderán nada. Estará vivo, simplemente fuera de la luz de los reflectores. Yuri responde en susurro, pero cada palabra suena como golpes sobre piedra. «Yo no soy reflector, soy fuego. No se puede apagar con un interruptor». Silencio de las paredes. Después de esto llega una larga pausa. Solo el tic-tac del reloj, solo el roce del papel. El general se recuesta en el respaldo de la silla. «Bien», dice finalmente. «Entonces elija el segundo camino». Yuri no pregunta cuál. Lo sabe. El curador baja los ojos. En este momento, por un instante, parece que el hombre de gris lo lamenta. Pero la compasión aquí está prohibida, como la radiación. Es mortal para todos los que se acerquen. De todos modos conservaremos su memoria, pronuncia el general con calma. La historia recordará su nombre. «Recordará», responde Gagarin, «pero no como ustedes quieren».
La última conversación. Después de la salida de los oficiales, solo quedan Yuri y el curador. En la habitación se vuelve más cálido, como si la lámpara hubiera cambiado la temperatura. Se sientan uno frente al otro. ¿Lo entiende todo?, dice el curador en voz baja. Demasiado bien. Entonces, ¿por qué esta terquedad? Su muerte no cambiará nada, y su mentira no salvará nada. Se calla, luego agrega: pueden borrar mi cuerpo, pero no mi voz. El curador saca la libreta, abre una página limpia. ¿Qué quiere decir al final? Yuri sonríe levemente, sin desafío, sin tragedia, simplemente como un hombre que ya lo entendió todo. ¿Esto es el último testimonio? Esto es protocolo, pronuncia el curador secamente. Entonces escriba: vi la tierra desde allá, donde no hay sus paredes, ni rangos, ni miedo. Es redonda. Significa que la verdad no tiene esquinas donde esconderse. Que dispare quien teme la luz. El curador no escribe. Simplemente cierra la libreta y pronuncia en voz baja. Incluso ahora convierte todo en leyenda. ¿Y ustedes?, responde Yuri suavemente, en protocolo. La escena final. Después de la salida del curador, entra el médico con asistentes silenciosos. Todo estéril, tranquilo, casi rutinario. Uno de los asistentes trae una bata blanca y dice sin mirar: esto es un calmante. Yuri se sienta en la silla. ¿Cuándo? En un minuto todo terminará. Asiente. Todo ya terminó. Solo queda demostrarlo. El médico se inclina para fijar el brazo, pero Yuri se aparta. Esperen. Quiero que sepan. No quiero morir. Simplemente no quiero vivir como mentira. El médico deja de moverse. Por un momento alrededor hay silencio en el que se escucha el corazón latir. Primero un frío ligero, luego calor, luego algo infinitamente lejano, parecido a la órbita. Yuri cierra los ojos. En la consciencia, en lugar de oscuridad, viene luz, blanca, suave, como en el amanecer en Baikonur. Siente el olor del metal calentado, el sonido de la escalerilla bajo los pies, y sobre la cabeza el cielo sin límites. La voz de Komarov suena en algún lugar cerca. Bueno, Yura, el segundo, vámonos. Sonríe. Sí, precisamente el segundo. Y recuerda cómo una vez dijo: vámonos. Y con esa palabra abrió una nueva era. Ahora lo dice de nuevo para sí mismo. Y parece que incluso las paredes de cemento del objeto 17 temblaron levemente por ese sonido, borrado de huellas. Después de él, unas horas después, al objeto llega un grupo especial. Todos los documentos del diario de procedimientos médicos son confiscados. En la columna resultado hay una nota corta: el paciente no resistió la carga. El cuerpo lo colocan en un contenedor hermético y lo envían al crematorio de uno de los institutos militares, bajo la apariencia de material para utilización. Por la mañana, sobre la mesa del oficial de guardia, aparece un nuevo papel. Objeto 17 cerrado. Materiales bajo sello. Conservar eternamente. El sistema hizo lo que sabía hacer mejor. Convirtió al vivo en símbolo y al símbolo en silencio. Eco en las paredes. Una semana después, el curador regresa a la habitación vacía. Sobre el alféizar de la ventana hay un pedazo de lápiz y un trozo de papel, escrito con letras irregulares. Si el mundo se sostiene por el miedo, entonces una sonrisa es capaz de destruirlo. Guarden la sonrisa. Lee la nota y mira largo rato por la ventana, donde en lugar del cielo hay una red de acero. Bueno, Yura, pronuncia en susurro, volaste de nuevo, solo que esta vez sin nave. La nota entra al archivo personal bajo la marca U-17. El curador pronto pide traslado por estado de salud. Dicen que se fue al norte y no volvió más a ese trabajo. Fantasma en el espejo. Pero la historia no se detiene. Un mes después del cierre del objeto, en uno de los hospitales militares cerca de Kaluga, una enfermera ve a un nuevo paciente con vendaje en el rostro. Tranquilo, cortés,
con el sello de un cansancio infinito en los ojos. Se presentó como Gromov Alexei Yurievich. Ella jura que vio bajo los vendajes rasgos familiares, pero le ordenaron callar. El apellido del enfermo estaba acompañado del sello. Observación especial. 3 semanas después, Gromov fue trasladado. El rastro se enfrió. Nacimiento del mito. Y aún así, el secreto es imposible de borrar por completo. En las calles, en las colas, en los tranvías, la gente susurra: no está. Pero está vivo. Dicen que lo esconden fuera de la ciudad. Y yo escuché que se negó a firmar el papel. Cada rumor genera uno nuevo. A través de los años, estos fragmentos se convertirán en mito, donde la verdad y la leyenda se entrelazarán para siempre. El héroe que no murió en el cielo, sino que murió por la verdad. Las autoridades hacen todo para consolidar la imagen oficial. En los periódicos escriben: murió cumpliendo su deber. En las escuelas cuelgan su retrato. En los museos instalan la maqueta de la cabina. En los libros de texto eliminan todas las contradicciones. Así se crea el ícono muerto, la encarnación del orgullo tranquilo, ideológicamente puro. Pero bajo la capa de memoria ritual, continúa respirando la verdad inaprensible, como una chispa bajo las cenizas, el mito creciente. Desde finales de los 60 por el país, circulan cartas sin dirección de remitente. Estoy vivo. Perdonen que no puedo volver. En los sobres no hay firma, pero la letra es parecida a la suya. Las mismas I redondeadas, los mismos subrayados. Unos consideran esto una mistificación, otros un mensaje desde la sombra que debía recordar. El héroe todavía está en algún lugar cerca. En una vieja expedición geológica que fue a Transbaikalia, el comandante escribió en su diario: nos recibió un hombre extrañamente familiar. Se presentó como Yuromich. Hablaba como si ya hubiera visto todo esto desde arriba. Quizás es coincidencia. Quizás la memoria del pueblo por sí misma dibuja rostros que no pueden desaparecer. Sentimiento popular. Para ellos esto ya no es simplemente un cosmonauta, sino un santo valiente que venció al sistema sin someterse a él. Las leyendas se multiplican. Vive en un hospital psiquiátrico bajo custodia, pero escribe poemas en las paredes. Se fue con extraterrestres para volver cuando en la Tierra aprendan a no mentir. Se fue a un monasterio bajo otro nombre. Cada mito dice lo mismo. El héroe salió más allá de los límites del miedo humano. A veces los narradores populares agregan detalles, como si en sueños él viniera y dijera: lo principal es no creer en lo imposible. Todo es posible si no temes al cielo. Las autoridades reaccionan con calma, prohíben, pero sin histeria. En la dirección entienden que en cierta dosis el mito es conveniente. Mientras la gente crea en la inmortalidad del héroe, no hacen preguntas sobre la verdad. El culto popular. En los años 70, el mito florece como una fe clandestina. Las mujeres ponen velas bajo el retrato de Gagarin, como bajo un ícono. Los escolares susurran: vámonos, antes de los exámenes, como un conjuro de buena suerte. En Kaluga cuentan que lo vieron en el mercado. Dicen, sin órdenes, con gorro, simplemente como una persona. En los Urales dicen que vive en el bosque, hace carpintería, no deja acercarse a nadie. En Siberia aseguran que el anciano vigilante en el nodo de radio siempre apaga la señal el 12 de abril y dice, sonriendo: hoy es el día de Yuri, no se le puede interrumpir al hablar. Desde ahora cada región tenía su Gagarin regresado, eco en el extranjero. Mientras tanto, en el extranjero comienzan sus propias investigaciones. En periódicos alemanes y franceses aparecen artículos con titulares: la muerte de Gagarin, más que un misterio. El primer cosmonauta podría estar vivo. La agencia soviética TASS todo lo desmiente, pero como suele suceder, precisamente la refutación fortalece el interés. La prensa occidental crea su propia leyenda. Gagarin, prisionero del régimen,
escondido vivo como trofeo de la Guerra Fría. A través de décadas, esta versión será retomada por documentalistas. Buscarán rastros en fotografías desclasificadas, intentarán descifrar números de objetos, estudiarán datos satelitales. Pero la verdad se mezclará con suposiciones hasta volverse irreconocible. El mito se vuelve internacional, sale más allá de la ideología, como símbolo de humanidad contra el poder impersonal. Los 90, explosión de verdad y tinieblas. Cuando en los años 90 se derrumbe la Unión Soviética, decenas de investigadores y periodistas intentarán llegar hasta la verdad. Abren los archivos, pero no los correctos. En las viejas cajas de cartoteca encuentran solo duplicados de documentos y copias de copias. Todo lo que concernía a marzo de 1968 estará lleno de extraños vacíos. Sin embargo, aparecerán nuevos testigos. Jubilados, militares, médicos, ingenieros comenzarán a dar entrevistas, con cuidado, en susurros, con ojos bajos. Alguien dirá: acompañé la columna con el contenedor, pero en él claramente había una persona viva. Se escuchaban golpes desde adentro. Alguien recordará: en el lugar de la caída no había sangre ni restos de cabina, solo metal carbonizado. Y nuevamente el mito revivirá, pero ahora en nueva forma, en forma de investigación periodística. Unos lo llamarán sensación, otros arquetipo nacional, la necesidad de creer que las personas ideales no mueren, sino que se van a la sombra, como profetas. Símbolo de la nueva era. En los años 2000, el mito sobre Gagarin, a quien escondieron, se convertirá en parte del código cultural. En cine, en canciones, en ensayos filosóficos, él aparece como metáfora del hombre que venció al sistema con el silencio. Investigadores modernos examinan la leyenda de su supervivencia como fenómeno único, forma de resistencia en una sociedad donde la verdad era reemplazada por el eslogan. Unos dicen: esto es psicoterapia colectiva del pueblo que se cansó de pérdidas y quiere creer que al menos uno de los mejores sobrevivió. Otros responden: no, esto es conocimiento intuitivo de que la verdad no puede morir, simplemente cambia de forma. Y quizás precisamente por eso cada año en el Día de la Cosmonáutica, el 12 de abril, en las calles suena nuevamente la palabra que no pertenece a la retórica estatal: ¡vámonos! Con esta palabra la gente se lanza a los sueños, a la esperanza, al futuro. Ningún retrato, ningún eslogan el poder ya no controla. El héroe se volvió libre incluso en la memoria, huellas misteriosas. A veces aparecen extrañas coincidencias. En un inventario archivístico de finales de los 80 se menciona al ejecutor del proyecto, Gromov A.U. Reside en región sur, dado de baja por estado de salud. La línea está tachada, no hay fecha. En otro inventario, lista de expedientes personales no entregables. Bajo el número 17 figura la operación Cobertura. Los empleados del archivo juran que ya no existe la caja con ese número. Y aún así, en algún lugar de los almacenes cerrados, todavía yacen carpetas sin nombre, y en ellas esas mismas hojas con marcas a lápiz. Komarov, Valia, Tierra. Cada historiador que tocó estos materiales dice lo mismo, como si el aire allí se espesara, como si se escuchara el eco de la respiración. El mito es más fuerte que la verdad. Hoy ya no importa qué fue literalmente. Importa que hubo un intento de hacer callar a un hombre que simbolizaba la libertad, y ese intento resultó en lo contrario. El mito sobre Gagarin vivo se convirtió en espejo de toda la era soviética. El poder quería crear un héroe ideal, y obtuvo una idea que no le obedecía. Él se convirtió en conciencia, y la conciencia no se puede matar. Como una vez escribió un filósofo, cada sistema crea un héroe que un día sale del control y se convierte en su juicio. Así sucedió aquí. Modernidad. Retorno de la luz.
Cuando pasas por los museos de cosmonáutica hoy, ves no una momia del pasado, sino un resplandor, no un ícono burocrático traicionado, sino una chispa liberada. Los jóvenes miran nuevamente la foto de Gagarin, no como un fragmento de la Guerra Fría, sino como un recordatorio de que el honor y la sonrisa pueden ser un acto político. En los espacios de Internet circulan decenas de versiones. Alguien asegura que vio a un anciano parecido a Gagarin en algún lugar del sur de Kazajistán. Alguien encuentra su rostro en la multitud en viejas grabaciones. Cada uno busca a su Yuri, no al histórico, sino al espiritual, y quizás en esto está el sentido. Él realmente regresó, disolviéndose en cada uno que no acepta la mentira. Legado. El sistema quería obtener un ícono muerto y creó un símbolo que continúa trabajando contra la mentira. Cada nueva vuelta de la historia, desde la perestroika hasta la modernidad, levanta la pregunta: ¿quiénes somos si somos capaces de traicionar a nuestros héroes? Y cada vez, la respuesta suena desde lejos, como desde el éter. Somos aquellos que saben perdonar, pero no saben olvidar. Así vive la memoria. No en los libros de texto, sino en la sensación silenciosa de justicia que todavía se puede devolver. En las escuelas los niños siguen escribiendo: Gagarin, el primero en el cosmos. Pero algunos maestros agregan: y posiblemente el primero que intentó salvar nuestra conciencia. Final. La palabra, no el punto primavera. El cielo vespertino se despeja sobre Moscú. En los montes de los Gorriones está el monumento a Gagarin. Una figura brillante, dirigida hacia lo alto, como si estuviera lista para un nuevo lanzamiento. La gente pasa al lado, no todos levantan la cabeza, pero a veces alguien se detiene. El viento trae desde algún lugar un eco tranquilo, como si la atmósfera misma repitiera la palabra eterna: vámonos. Y parece que esta voz no es del pasado, sino del futuro, porque el mito sobre Gagarin no es sobre cómo un hombre voló al cosmos, sino sobre cómo la verdad, de todos modos, encuentra el cielo.